Un saludo. Soy Eliana Ocampo, psicóloga especialista en psicología holística y psicosomática, además de medicinas alternativas. Y hoy en este proceso de un cuenco invertido, sucio o agujereado, que viene siendo un momento reflexivo a través de podcast, donde dejo mi reflexión y las conversaciones que voy teniendo tanto con consultantes como con conocidos o familiares. Quiero seguir la línea de preguntarme por la identidad en un mundo tan convulso como en el que vivimos en la actualidad, con una pregunta bastante directa que ya viene rondándome la cabeza hace algún tiempo y sobre lo cual he estado poniendo bastante énfasis en mis búsquedas, en mis lecturas y sobre todo en conversación con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de profesionales, y es el asunto de qué estamos haciendo con nuestra generación más joven a nivel académico, desde las propuestas donde estamos enseñando o estamos viendo cómo son enseñados muchos de nuestros hijos o nuestros conocidos, y en particular un asunto que creo que es para mí algo que me moviliza mucho más allá que como profesional, como persona, como madre. ¿Qué está pasando con la formación que tenemos con nuestros jóvenes y el asunto de la sexualidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nos estamos acercando a niños que están en su más tierna infancia, donde aún no tienen los conceptos, no tienen la separación ni siquiera de lo que es el otro y lo que soy yo, ¿sí? No hay un concepto de las cosas concretas, de las cosas abstractas, donde todavía son instinto, emoción, sensación, y apenas están empezando sus procesamientos mentales y ya estamos hablándoles de situaciones de género y de elección de género y la posibilidad abierta de cambiar de género. Y mi pregunta es, ¿qué ha pasado con todos los estudios, con toda la ciencia, con todo lo que se ha podido constatar desde la biología y la genética en cuestión de género? ¿Cómo le puedo decir yo a un niño que jamás ha preguntado abiertamente en casa por su sexualidad, por su género, por su cuerpo, a su madre, y un día cualquiera llega a casa con 7 años, con 8 años, a preguntar, mamá, yo soy gay? Y esa pregunta sale como un balde de agua fría para esa mamá cuando su niño nunca antes ha llegado a preguntar respecto al sexo y no han abordado el tema en casa porque no han querido, no han sabido o no han necesitado hasta ese momento tener que afrontar una pregunta de este estilo y empezar desde ese punto la enseñanza, la explicación, el abordaje de este tema tan complejo, tan simple cuando se explica desde lo natural y desde lo cotidiano, y tan complejo cuando empezamos desde un punto donde ni siquiera es la familia quien se está encargando de hacerles un acercamiento directo, sino que lo están haciendo en las escuelas. Entonces, pregunto, ¿qué estamos haciendo para identificar una realidad donde les estamos diciendo a las personas que su identidad de género es un asunto de autopercepción, de decisión propia y, e incluso de cambio cuando la persona sienta que es el momento oportuno para hacerlo? Creo que este tema, que es un tema que puede levantar ampollas en muchos colectivos y en muchos contextos, es algo que está rayando realmente digamos, la neurosis colectiva, la psicosis colectiva. No sé ni en qué lugar poder ponerlo. Mi postura, más al margen de la formación en medicinas alternativas, en psicología y en cuánta cosa he podido estudiar, me lleva a una cosa básica que es la lógica.
¿sí? Lo evidente a los ojos y las características que nos marca algo tan sencillo y tan magníficamente complejo como es la biología y la genética. En mi caso, madre de una mujer de 19 años y un niño de 8 años, considero radicalmente que la familia debe ser el núcleo donde las personas nos formemos, donde se nos entreguen suficientes herramientas para poder afrontar la vida mínimamente de la mejor forma posible, que la familia es el núcleo y debería continuar siendo el núcleo de la sociedad, una familia donde esas personas que viven allí puedan ver un lugar seguro y un lugar de refugio. Y pienso que asuntos como la sexualidad y en este caso el asunto de género debería ser bastante importante empezar a nombrarlo en las casas antes de que en la calle se los nombren. Es muy importante que los niños cuando lleguen a estos temas ya hayan escuchado mínimamente en casa, que se les haya nombrado temas como cuáles son las partes de su cuerpo y cómo se llaman por el nombre que corresponde, ¿sí? Ya desmitificando el asunto de tener que nombrar a los genitales por otros eufemismos que realmente lo que hacen es complicar más el momento de darnos cuenta cómo funciona la parte sexual y cómo nos identificamos frente al mundo y entender que por muy avanzado que vaya este oleaje de teorías de género, donde nos están diciendo que la autopercepción es la que determina la sexualidad, la que determina el género, debemos partir de una base que no se puede discutir, que es la genética y la biología, y que cada quien puede autopercibirse cuando ya tenga la suficiente conciencia, cuando ya tenga el procesamiento y el raciocinio para afrontarlo, puede autopercibirse como estime conveniente. Sin embargo, eso nunca se podrá sostener en que nosotros podemos ser un género u otro aleatoriamente y a nuestra discreción, porque eso no funciona de esa manera. Por más que pretendamos disfrazarlo, no funciona de esa manera. Entonces, que una persona adulta decida o una persona ya en su proceso de maduración decida que realmente se percibe como un género que no es el que le acompaña biológicamente, no significa que esto puede ser cambiado de manera compleja, porque los cambios que hacen son complejos, pero realmente nunca se llega a cambiar de género por completo. No se puede cambiar el género. Nacemos con un género. Y dejemos esto a la parte de cuando ya hay madurez a nivel cognitivo y cuando ya hay una maduración total a nivel de cuerpo, pero es necesario que encendamos las alarmas frente a la formación de nuestros hijos y las alarmas se encienden dialogando, conversando, exponiendo, contando. No es necesario hablar en términos aberrantes si estamos trabajando con niños pequeños. Pongámoslo en términos que ellos puedan comprender, que ellos puedan manejar, que ellos puedan entender unos términos simples, unos términos sencillos y abramos el diálogo para que ellos puedan hacer preguntas y nosotros las contestemos. Y si no tenemos ni idea de cómo abordarlo, busquemos ayuda, busquemos un apoyo en alguien de la familia, busquemos a alguien profesional que sea capaz de dar este tipo de información y empecemos a interesarnos por cuál es la información que está llegando hasta nuestros niños, porque es aberrante lo que estamos viendo, tanto a nivel de ideología como a nivel físico, con los tratamientos que vamos muchísimo más allá que solo contarle a los niños que pueden cambiar su género aleatoriamente, a motivarles a que lo hagan, ¿sí? Y a no tener el criterio como adultos para poder identificar que biológicamente nuestro hijo es un hombre o una mujer y forzar la situación para empezar a medicar, incluso a hormonar niños que están en edad de desarrollo de su primera infancia o de su segunda infancia. Entonces, este llamado creo que tengo que hacerlo muy, muy
frontalmente, no hay eufemismos que pueda implementar frente a este tema, porque ya no es una preocupación individual, es un asunto de un colectivo cada vez más grande que nos vemos enfrentando una realidad en instituciones educativas y en colectivos sociales que realmente se nos está yendo de las manos. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Si ya de por sí la vida resulta compleja y tiene tantas aristas, ¿qué necesidad tenemos de inculcar más aristas y ponerle más trabas al proceso de desarrollo en una mente infantil? Entonces, el proceso de hoy, la reflexión de hoy, el llamado que hago es: ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el aporte que estamos dando frente a la educación de nuestros hijos, frente al acompañamiento de nuestros estudiantes cuando somos maestros? ¿Qué está pasando para nosotros dejar filtrar información de este estilo en personas que están en un proceso de desarrollo donde todavía los filtros, hasta la primera infancia y pongamos hasta el inicio de su segunda infancia, no hay filtros suficientes para determinar que algo de lo que me están contando no me suena real, ¿sí? Lo creo a pies juntillas porque me lo está diciendo mi adulto de referencia, me lo está diciendo un adulto que tiene ya de por sí un rol de autoridad, un rol de mando, un rol de conocimiento que yo le adjudico. Entonces, muy alertas. Los padres nos tenemos que hacer cargo de la formación de nuestros hijos y en caso tal de que no tengamos las suficientes herramientas, buscar quién nos puede culturizar, quién nos puede dar más información. Tenemos muchos medios para conseguir información actualmente. Las bibliotecas son enormes, tenemos bibliotecas virtuales, tenemos un montón de profesionales al cual podemos recurrir, con lo cual no se queden en silencio y empiecen a cuestionarse, porque los niños que estamos parando el día de hoy serán nuestros mandatarios del futuro, serán nuestros profesionales del futuro, serán las personas que moverán el mundo en el futuro. No los podemos estropear, no los podemos estropear. No es nuestro derecho dañarlos y dañarlos en generaciones completas. Entonces, creo que aquí debo ser muy frontal, debo hacer, digamos, esta reflexión pública con el ánimo de que ustedes dejen comentarios, que podamos abrir debate y que me cuenten, por favor, ustedes qué opinan de este tema, porque realmente se nos está yendo de las manos. Les envío un saludo, por favor, compartan la información porque creo que es una información que puede permitir, como mínimo, que alguna persona pueda llegar a reflexionar, que se pueda hacer preguntas sobre lo que está haciendo con respecto a su familia y sobre todo cómo estamos aportándole al mundo que estamos haciendo en la actualidad. Un saludo y hasta una próxima.